Para absolutamente nadie es un secreto que los medios tradicionales de comunicación están en contra del presidente Gustavo Petro. A través de sus medios digitales, a través de sus plataformas, de sus periódicos, de la radio, se evidencia esa rabia que tienen en contra del primer gobierno progresista y de izquierda. Por eso yo quiero que empecemos con esta gráfica que nos trae aquí La Silla Vacía y que la publica Juan David Pedraza, en donde se ve ese porcentaje de dinero que se invierte o que en este caso se paga en publicidad a los medios tradicionales de comunicación, a RTBC o a diferentes agencias de medios. En esta gráfica se ve el comparativo entre el gobierno de Iván Duque y el gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta gráfica que trae Juan David Pedraza se puede evidenciar lo siguiente. Aquí, esta gráfica es del año 2022, en donde se puede ver que el gobierno de Iván Duque pues destinó mucho más dinero para darle a los medios tradicionales de comunicación, mientras que el presidente Gustavo Petro en el año 2023 decidió destinar mucho más dinero de publicidad para RTBC, que es el sistema de medios públicos de nuestro país. Y tal cual lo dice Juan David Pedraza aquí, se entiende el odio de los medios tradicionales a nuestro presidente, porque el presidente Gustavo Petro, en comparación con Duque, decidió dar un mayor porcentaje, por no decir que casi todo, a RTBC, al sistema de medios públicos de nuestro país. Y hay un 0% para los medios tradicionales. Ya se les acabó el negocio a los medios tradicionales de comunicación en cuanto a publicidad, porque estaban acostumbrados a que la derecha de este país, a que el uribismo, pues por supuesto les diera gran parte del dinero de la publicidad a esos medios tradicionales de comunicación. Y es porque en las últimas horas, de hecho, se ha visto más notorio ese odio que tienen los medios tradicionales de comunicación en contra del presidente Gustavo Petro, y es por esa operación que en este momento se lleva a cabo en el Plateado Cauca, allí en cabeza del Ministerio de Defensa, por supuesto, también en cabeza del presidente Gustavo Petro, en donde se decidió que se hiciera presencia de la fuerza pública en este territorio que por muchísimos años ha estado permeado por grupos armados al margen de la ley. En ese sentido, pues el gobierno lo que busca es recuperar esta zona para que, por supuesto, pues todos los ciudadanos de ese territorio, todas las personas que viven allí, pues puedan vivir en paz, que se acaben los bombardeos, que se acabe la presencia de los grupos armados al margen de la ley, por lo menos en ese territorio que, por supuesto, ha estado permeado por la guerra y por estos grupos armados y paramilitares. Por eso, Uldarico, a través de su cuenta de X, escribió: los periodistas dicen que se llegó tarde a El Plateado, y es cierto. Pasaron casi 35 años y 7 gobiernos para recuperarlo de los delincuentes. Fue el presidente Gustavo Petro quien lo logró. ¿Por qué nunca reclamaron a los gobiernos anteriores? Se nota el afán por atacar a Petro, y estoy completamente de acuerdo. Han dejado en evidencia una vez más que están al servicio de los mismos de siempre, que los supuestos periodistas de nuestro país no están informando realmente a los ciudadanos. Y entre esos supuestos periodistas pues se encuentra la señora Vicky Dávila de Géneco, de esos Géneco que estuvieron vinculados a los grupos paramilitares en nuestro país, específicamente a las Autodefensas Unidas de Colombia. Será de pronto por eso que la señora de Géneco en este momento está casi que perdiendo el control a través de su cuenta de X, y que el mismo presidente Gustavo Petro la puso en su lugar. Ya vamos para allá. Sin embargo, yo quiero que por favor leamos rápidamente esta nota de CNN, en donde ellos nos explican perfectamente qué es lo que está sucediendo en este momento en El Plateado, en Cauca, para que ustedes también tengan muy presente qué es lo que está sucediendo en esta zona, pero adicionalmente por qué se está haciendo presencia militar allí en el Cauca. Esta nota menciona lo siguiente: Ministro de Defensa de Colombia anuncia presencia militar permanente en el Plateado Cauca. La presencia militar en el corregimiento del Plateado, zona rural del municipio de Argelia, Cauca, será permanente, anunció este domingo el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velázquez. El territorio ha estado controlado por estructuras de disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, según expresó previamente el ejército colombiano. Abro comillas: se ha establecido realmente un control en el Plateado, algo que no ocurría por lo menos en los últimos 6 años.
¿Escucharon atentamente eso? En el gobierno de Iván Duque, en ningún momento la fuerza pública de nuestro país hizo presencia en el Plateado Cauca. Y ahora los supuestos periodistas se van en contra del presidente Gustavo Petro porque en 2 años de su gobierno hizo presencia en el Plateado Cauca. La presencia será permanente, pero no solo de la fuerza pública, es sobre todo la presencia del gobierno en su conjunto para desarrollar los programas sociales, dijo Velázquez. El anuncio del ministro se dio en el marco de la visita de una comitiva enviada por el presidente Gustavo Petro para que hiciera un recorrido en dicho corregimiento. Según el Ministerio de Defensa, los representantes del gobierno hablaron con la comunidad sobre la intervención institucional en la región que ha estado bajo el control de diferentes grupos armados, especialmente disidencias de las FARC. Además del ministro de Defensa, asistieron los ministros de Agricultura, Salud, Ambiente, Tecnología y Educación, así como la Unidad de Riesgos y Desastres y la Oficina de Prosperidad Social Colombiana. ¿En qué momento ustedes por lo menos recuerdan que todos los ministerios en conjunto fueron a estos territorios que han estado permeados por la guerra? En algún momento de algún gobierno de derecha y uribista de este país, todos los ministerios, en este caso en conjunto, fueron a territorios que en este momento están siendo permeados por la guerra. En ningún momento. Eso no se veía hace muchos años. El mismo ministro de Defensa lo dijo, hace más de 6 años. Entonces, ¿por qué le duele ahora sí a la oposición y a los supuestos periodistas de nuestro país que se haga presencia en esos territorios? El sábado, varios ataques de las autoridades atribuyeron a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, dejaron al menos 17 personas heridas en el Plateado, según informó la Defensoría del Pueblo del país sudamericano. El ejército colombiano indicó que los ataques adjudicados a la estructura de Carlos Patiño de las FARC fueron una respuesta a la operación Perseo de las Fuerzas Armadas. La policía y la fiscalía desplegaron este sábado para retomar el control del Plateado. Es decir, tuvo que llegar el primer gobierno de izquierda y progresista para que efectivamente se recuperara esta zona del país que siempre ha tenido la presencia de grupos armados al margen de la ley. Y entonces, si ahora se está recuperando esta zona, ¿por qué personas como Vicky Dávila o como periodistas de la W salen a través de sus redes sociales a desmeditar este logro del primer gobierno progresista y de izquierda? El Ministerio de Defensa, a través de su cuenta de X, escribió: en el Plateado Argelia, nuestras tropas de la Fuerza Militar y Policía Colombia mantienen los dispositivos de seguridad a través de patrullas nocturnas y diurnas para seguir consolidando el territorio sin importar los hostigamientos intermitentes que se han presentado en las últimas 12 horas. Continúan los puestos de control en distintos puntos estratégicos para asegurar vías de acceso y anticiparse a cualquier acción delictiva que puedan realizar los grupos armados ilegales. Y en este video que se está reproduciendo, pues ustedes pueden ver efectivamente la presencia del Ministerio de Defensa a través de las fuerzas militares, a través de la fuerza pública, con el único objetivo no solamente de recuperar la zona, sino por supuesto de llevarle las garantías a las personas de esos territorios. Garantías como estas que ustedes van a ver a continuación. Observen por favor ustedes este video con la ayuda humanitaria que llegó a El Plateado y que por supuesto esto es de resaltar y que a este momento ningún medio tradicional de comunicación le ha hecho el suficiente eco. Esto es un gran logro del presidente Gustavo Petro. No solamente se está haciendo en este caso presencia por parte de la fuerza pública, por parte de la fuerza militar de nuestro país en este territorio, sino que también se están llevando las ayudas humanitarias a las personas que más lo necesitan. Kits de aseo, kits escolares para los niños, comida no perecedera, cepillos de dientes, crema dental, jabón, ropa. Escuchen esto por favor. Operación Perseo. Llegaron 2 toneladas de ayuda humanitaria para el Plateado, zona rural de Argelia, en el departamento del Cauca, en donde el Ejército Nacional, las fuerzas militares adelantan la operación para, según el gobierno nacional, sacar a las disidencias de las FARC de esta zona del país. Las ayudas constan de kits escolares, alimentos no perecederos, ropa y calzado para niños y adultos, kits de higiene oral, elementos de aseo personal, entre otros elementos. Esto gracias al apoyo de aliados estratégicos, dice el Ejército Nacional, que se han unido a la Operación Perseo. Además, mediante la entrega de volantes y equipos especiales de perifoneo terrestre y aéreo por medio de aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana, se busca fortalecer la comunicación con la comunidad y garantizar un entorno de paz. Durante esta operación también se informa sobre las recompensas ofrecidas por la captura de los cabecillas del Frente Carlos Patiño a las disidencias de las FARC.
maravillosa gestión del presidente Gustavo Petro, Daniel Monroy incluso escribió: esto es histórico. Algunos pseudoperiodistas quieren minimizar estas acciones del gobierno de Gustavo Petro en el plateado, pero lo cierto es que es la primera vez que un gobierno se toma en serio la tarea de sacar adelante estos territorios que habían sido olvidados por la extrema derecha. Pero observen ustedes también que en este caso Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, hizo también presencia con algunos ministros y directores de diferentes entidades del gobierno nacional, pero salieron los supuestos periodistas a cuestionar y a decir que supuestamente habían llegado tarde. Claro, llegaron 6 años tarde, porque el presidente Gustavo Petro no lleva 6 años en el poder, el presidente lleva 2 años. ¿Y qué pasó? ¿Por qué Iván Duque, por qué Juan Manuel Santos, por qué Álvaro Uribe no hicieron presencia en estos territorios? Carlos Carrillo escribió: por decisión del presidente Gustavo Petro, ministros y directores, recorrimos hoy las calles del Plateado en el Cauca. Las Fuerzas Armadas recuperan el control del territorio, que es la presencia de todos los sectores del Estado la que puede construir la paz. Y vean ustedes la respuesta de la señora Paula Bolívar, periodista de la W. Se dieron cuenta tarde, escribió ella a través de su cuenta de X. A través de esta cuenta, que por supuesto la ven miles de personas. Vean esto, ha tenido más de 100,000 reproducciones este tweet. De forma descarada se atreven en este caso a cuestionar al gobierno del presidente Gustavo Petro cuando es el primer gobierno que después de tantos años ha hecho presencia en un territorio que ha sido golpeado, fuertemente golpeado por los grupos armados al margen de la ley. Celso Tete Crespo, que pertenece a ese nichito que tanto le molesta a los medios tradicionales de comunicación, escribió: ¿por qué no le dijiste los mismos a los gobiernos uribistas que en 20 años nunca recuperaron el control de esa región en el país? Es una pregunta que por supuesto no solamente se hace Celso, sino todos los colombianos. La concejal Heidi Sánchez también le respondió y le dijo: ¿que los periodistas no tienen posición política? Claro que la tienen, y es más claro que durante todo este gobierno se han dedicado a atacar cualquier tipo de esfuerzo que se haga en favor de la ciudadanía. Si fuera serio y riguroso el ejercicio de este periodístico, haría una cronología de cómo se ha dado el conflicto en el Cauca y cómo ha actuado cada uno de los anteriores gobiernos. Válido y necesario que el gabinete haga presencia, que escuche y actúe sobre las necesidades que se tienen en el territorio. Es fácil para algunos sectores decir qué hacer desde la comodidad de sus casas en Bogotá. Es más que obligación para los altos funcionarios estar presentes en las regiones donde se les necesita, y pues por supuesto que deben salvaguardar la integridad. Y no solamente fue Paula Bolívar la que se refirió a esos hechos. Observen ustedes esta supuesta noticia que sacó Vicky Dávila a través del pasquín de la revista Semana. Ella escribió: dura advertencia de los habitantes del cañón de Micay a Petro: si nos saca al ejército del Plateado, pasarán a las vías de hecho. ¿Cómo es posible que varias comunidades, que varios ciudadanos estaban exigiendo que el ejército, que la fuerza pública de nuestro país, que las fuerzas militares hicieran presencia en el Plateado? Y entonces ahora sale Vicky Dávila casi que a glorificar a los grupos armados al margen de la ley. Es decir, que para Vicky Dávila es mejor que estos territorios sigan permeados por la guerra y el conflicto armado a que el gobierno del presidente Gustavo Petro haga presencia y que por supuesto en este caso recupere esta zona que ha estado manchada de sangre y de guerra por tantos años. El presidente Gustavo Petro por eso inmediatamente le respondió y le dijo: le solicito que deje de amplificar la voz de los traquetos. Las comunidades se reunirán conmigo. Si la Fuerza Armada de los Traquetos no hace la paz, serán destruidas. Vicky Dávila en este caso glorificando y, como dice el presidente Gustavo Petro, amplificando la voz de los traquetos. Esta campaña política y presidencial de la señora Vicky Dávila, de verdad que le está nublando absolutamente todo. ¿Hasta qué punto llega esta señora para poder conseguir algo de poder? Llega al punto de glorificar y de amplificar la guerra en nuestro país. Quiero que por favor ustedes le presten mucha atención a este pequeño informe que sacó Noticias 1, uno de esos medios que de verdad es de admirar, que muestran las cosas como son a comparación de esos supuestos medios tradicionales de comunicación en nuestro país. Y el presidente Gustavo Petro escribió un resumen periodístico bien hecho sobre el Plateado.
y quiero compartirlo con ustedes. Vean esto, por favor. El presidente Petro ordenó bombardear las posiciones de la banda criminal de alias Mordisco en el corregimiento de El Plateado, en Argelia, Cauca, luego de que esta hiriera a 17 civiles con granadas y drones bombas en un intento por repeler la toma militar del río Micay que inició este sábado. Como reacción a la operación militar que tiene bajo presión a uno de los grupos de alias Iván Mordisco, en el corregimiento El Plateado, en Argelia, Cauca, la plaza central del pueblo fue atacada con granadas. Otros puntos del corregimiento fueron impactados con drones bomba. 17 civiles fueron resultados heridos, entre los que se encuentran varios líderes sociales. Por el ataque indiscriminado de las disidencias, el presidente Gustavo Petro ordenó bombardear. El EMC, al bombardear población civil, nos obliga por el principio de proporcionalidad a bombardear sus fuerzas. 2 de los delincuentes no lograron escapar y fueron capturados por el ejército. En las primeras horas de la madrugada, las fuerzas militares iniciaron una operación llamada Perseo para controlar de una vez el casco urbano del corregimiento del Plateado de Argelia, Cauca, que desde hace más de 35 años ha estado bajo el dominio de las entonces FARC y hoy de sus herederos. Hace más de 35 años. Y el presidente Gustavo Petro lleva 2 años en el poder y ha sido el primer gobierno que tomó la decisión de ingresar a este territorio. Entonces empezaron los combates en el Plateado. Según las autoridades, cuando las primeras unidades de combate acompañadas por aeronaves, equipos de artillería y 17 vehículos blindados entraron al casco urbano del Plateado, algunos de los delincuentes de la estructura criminal Carlos Patiño se escondieron en casas y otros instalaron explosivos en algunas calles. Mira cómo corre, se les vinieron. Otras unidades de fuerzas especiales urbanas recorrieron zonas muy concurridas que han sido usadas por los delincuentes de la organización Carlos Patiño para atacar a la fuerza pública. A los comandos urbanos de las fuerzas militares se unieron hombres de operaciones especiales de la policía. Cuando las tropas ya se habían posicionado en puntos estratégicos de El Plateado, fueron atacadas desde los cerros. La orden impartida por el presidente es recuperar la libertad de los al menos 8.000 habitantes del Plateado. Gran parte de la población vive sometida a las pretensiones de los sindicatos criminales Segunda Marquetalia y Carlos Patiño. Algunos miembros de esta última organización le dispararon a las tropas desde zonas habitadas. Pese al insistente mensaje del ejército de proteger a los habitantes de esa región del país, docenas de personas rodearon a algunos militares y les exigieron que se marcharan. Y detrás nos vamos nosotros. No, esperemos que ellos vayan primero. Y ahora lo que sigue pues es todo lo que viene por parte del Estado para llevar allí unos programas de desarrollo y progreso para estas comunidades. Según el comandante del ejército, la presencia militar se mantendrá el tiempo que sea necesario. Gran informe de Noticias 1. La derecha de este país, la oposición y el uribismo, por muchísimo tiempo le exigía al presidente Gustavo Petro que se hiciera presencia en esos territorios en donde disidencias de las FARC y diferentes grupos armados hacían allí presencia en diferentes partes de nuestro país. Y ahora que el presidente Gustavo Petro está haciendo presencia a través de diferentes ministerios y a través de la fuerza pública y militar de nuestro país, entonces, ¿cuál es el problema? Porque todos los supuestos periodistas se le fueron encima al presidente Gustavo Petro. Quiero ir finalizando este video. Quiero que por favor ustedes lo escuchen atentamente. Este usuario a través de X escribió, abro comillas: gracias a ustedes por venir al pueblo para trabajar bien y construir un país como debe ser, le dice un ciudadano del Plateado, Argelia, Cauca, al señor ministro de Defensa, Iván Velázquez, quien ya está junto a otros ministros en este territorio. Escuchen esto por favor y vean cómo diferentes medios tradicionales tergiversan la información. Gracias a ustedes por venir al pueblo, vienen a trabajar. Exactamente, para trabajar pero bien, para formar un país como debe ser. Ahí escucharon ustedes a ese ciudadano agradeciéndole a los ministros, a la fuerza pública de nuestro país, y vean ustedes Red Más lo que publica. Déjennos trabajar, el momento en el que miembros de la comunidad del Plateado hacen un fuerte llamado de atención al ministro de Defensa, Iván Velázquez. Cosas de verdad que uno no entiende, uno no sabe por qué en este caso los medios tradicionales de comunicación le hacen tanto daño al gobierno del presidente Gustavo Petro, y no solamente al gobierno, sino también a la ciudadanía que confía en este tipo de información y que por supuesto es información sesgada, mentirosa, que la tergiversan y que el único objetivo de estos medios tradicionales es poder dañar al gobierno del presidente Gustavo Petro. Pues bueno, a todos muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Como siempre, por favor no olviden compartir, suscribirse, seguirnos en nuestro canal de WhatsApp, comenten, que a mí me encanta siempre leerlos, y por supuesto gracias por seguir aquí con Al Punto. Nos vemos y nos escuchamos en otro video. Chao a todos.